La fachada de la Catedral de Girona es una fachada retablo de grandes dimensiones. Se empezó a construir para terminar la catedral en los últimos años del siglo XVI. Su construcción abarca hasta 1733, que es una fecha que hay en el frontón. Es una obra concebida como retablo y es inseparable su diseño del diseño de la propia plaza, una plaza que tiene una fuerte pendiente en la cual se dotó de una escalera de gran potencia escenográfica como corresponde a las obras de urbanismo barroco. Aquí vamos a ver una escena en la cual, si no nos permite dar mucha confianza al diseño arquitectónico de la catedral, sí que nos refleja el ambiente para el cual esta fachada fue concebida. La Catedral de Girona está realizada en una piedra muy particular, que es una piedra de Girona, es una caliza numulítica, que está formada por una matriz en la cual hay fósiles, unos fósiles muy apreciables, que pueden llegar a ser hasta de 2 centímetros o más, y los hay de dos tipos, se corresponden con una formación sedimentaria eh, del Mioceno, un lago de aguas calientes en los cuales prosperó esa fauna que luego se quedó petrificada, por así decirlo, en los sedimentos. Hay numulitis de dos tamaños y la composición básicamente es calcita, aunque tiene también un cierto porcentaje de sílice, de dolomita y de otros materiales menores. Disculpa, Pedro, perdón, Pedro, Rodrigo, que Dime. si puedes hablar más cerca del micrófono, un poco más alto, quizá. Ah, sí, bien, de acuerdo, perdón. Yo creo que así. Eh, los valores, sobre todo los que nos interesan para trabajar la piedra de la piedra de Girona, son realmente interesantes. Es una buena piedra. He hecho aquí una pequeña tabla comparando con otros materiales usuales de construcción y vemos que, pese a ser una caliza, es una caliza muy compacta, con una porosidad muy baja y con unos valores mecánicos bastante altos, casi como los de un granito. Esto lo hace especialmente interesante porque aquí veis, por ejemplo, lo que se puede hacer con esta piedra. El ventanal de la izquierda es una que es denominada Finestra Coronella, que está al lado de la catedral. Veis esos delgadísimos fustes que son de una pieza de piedra de Girona, y lo que podemos decir es que todo el ventanal ha sido hecho en cantera, no es está hecho a pie de obra, porque durante la Baja Edad Media las canteras de Girona que suministraban esta piedra se especializaron en la producción de este tipo de objetos, sobre todo puertas y ventanas de estilo gótico, que se comercializaron por todo el ámbito mediterráneo, donde los mercaderes catalanes y valencianos y mallorquines tenían intereses o dominio político. Entonces podemos encontrar ventanas de este tipo, hechas, cuyo material es de Girona, por ejemplo en Sicilia, en el sur de Italia y probablemente más lejos. A la derecha vemos cómo se han también unos esbeltos fustes de piedra de Girona que se han utilizado en un mausoleo gótico, y ahí aquí observamos que es una piedra que se puede pulir. Por lo tanto, no es geológicamente un mármol, pero se puede considerar un mármol desde el punto de vista ornamental. Las canteras de esta piedra se situaban en una zona cerca de la ciudad llamada Las Pedreras, pero quedaron amortizadas con el trazado de la vía de ferrocarril, y cuando se hizo la obra de la restauración de la fachada, quedaba una cantera en otra zona que suministraba un material con un numulite más pequeño, que tenía muy poca capacidad de trabajo para el proyecto ambicioso que era esta fachada, y que nos dio bastantes problemas.
Esta piedra con tan buenas cualidades pues tiene un problema y es que es bastante irregular en cuanto a su alteración. Aquí veis en esta foto cómo esa piedra, esa piedra que ha sido tallada y pulida, pues en su origen era un plano, pero con el tiempo, a la exposición a la intemperie, la matriz se ha ido disolviendo, se ha ido alterando, además de forma diferencial, veis unas zonas un poco más marrones que otras, y el numulite queda, digamos, en relieve, es decir, poco a poco se va separando de la matriz. Y al final lo que tenemos es esto. Esto es una cornisa de la catedral que se empieza a alterar de forma muy caprichosa, además, que evidentemente tendrá alguna explicación de tipo de, bien sea la beta, la composición, el tamaño del numulite, otros parámetros. Porque vemos que esta cornisa, salvo en el extremo derecho, está absolutamente perdida en cuanto a su definición superficial, pero las piezas que hay detrás, al fondo, a la izquierda o a la derecha, como el frontón de arriba, no son restauraciones, son de la misma época que esta cornisa alterada. Es decir, que por causas a veces muy sutiles, es un material que puede sufrir una gran alteración o no. Desde el punto de vista del trabajo, debo deciros que la piedra de Girona, cosa que no he visto reflejado en los estudios, se divide en dos tipos, la pedra blava o piedra azul y la piedra blanca. La piedra blanca es más fácil de trabajar que la azul, que es bastante más dura. Y no hay una veta o un banco o una zona del filón en la cual eh, sepamos que va a aparecer piedra azul o piedra blanca, sino que puede aparecer como en un mismo trozo extraído de la cantera, como podéis ver en la pieza de arriba del frontón, que de repente el color de la matriz cambia y pasa de ser de un color gris marrón a un color azulado. Encontramos también otro tipo de alteraciones en la fachada que son de origen mecánico, son de estas que uno se está rascando varios días la cabeza diciendo, a ver, estas bestiales fuerzas de tracción aplicadas horizontalmente, hasta que alguien del equipo dice, mira, es que cuando la guerra de la independencia, la catedral fue convertida en fortaleza y los franceses la bombardearon. Lo que estamos viendo aquí es el impacto de una bala de cañón. Y también debemos reseñar como característica de la fachada que al ser concebida como retablo no tiene una gran trabazón, es decir, que se trata de unas masas aparejadas con muy poco vuelo y confiadas a su estabilidad por una relación muy poco voluminosa en relación con las piezas respecto del muro donde se abre la portada. Esto dificulta las sustituciones porque no hay que mirar muy bien dónde se va a eliminar una piedra deteriorada para cambiarla, porque no, esa piedra puede que no sea muy grande, aunque veamos que es muy grande por el exterior, a lo mejor en su interior, en el interior de la fábrica no es tan grande, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente se pensó en sustituir por lo menos los elementos más expuestos y en garantizar que su función de protección de aleros de los otros pudiera mantenerse. Y para esto lo que se hizo fue cambiar las piezas en la medida, respetando los despieces en la medida en que era posible. Aquí vemos esta moldura del basamento de uno de los órdenes, que no, claro, no podemos sustituir la pieza entera porque apoya una columna con su base en ella, que al final la base también se sustituye,
pero para colocar una pieza de las mismas dimensiones que la original, pues tendríamos que haber apeado la fachada con elementos de ingeniería poderosos para poder trabajar así. Entonces, aunque visualmente parezca que se ha sustituido una piedra, en realidad hemos sustituido una parte apreciable de esa piedra deteriorada con elementos que son autosustentantes, se quedan bien apoyados allí y bien recibidos y bien macizados, ¿no? Las basas de las columnas finalmente se sustituyeron y como realmente era el mismo problema, no se podía apear la fachada, pues se hicieron unas basas anulares, se cortaron y se colocaron de frente, de forma que las juntas siempre están en los rincones. A esta altura no se apreciaría de ninguna manera, pero sobre todo es que no puede, esa junta queda inaccesible al agua de lluvia. Aquí vamos a ver un ejemplo de sustitución de esta cornisa. Se mide bien, se sacan las plantillas. Abajo a la izquierda veis el tamaño que tiene la pieza y una vez acabada en las piezas que están esperando para ser levantadas al andamio, vemos que le hemos quitado peso porque eran piezas que por sí no las podíamos manejar con un andamio europeo porque sobrecargaban el andamio. Tuvimos que en las alturas en las que tuvimos que hacer sustituciones, tuvimos que hacer unos importantes refuerzos al andamio. Entonces se ahueca para que no pese tanto y sea más manejable para manejarla por el andamio. Abajo a la derecha se coloca donde va a ir donde va a ser puesta y es entonces cuando se empieza a realizar el cajeo de la original. Y el cajeo de la original se hace, puesto que es un elemento en carga, con mucho cuidado y procurando siempre dejar un elemento resistente que siga transmitiendo la carga del edificio. Y solo entonces, cuando ya se ha hecho esa caja y se mide muy bien, se corta la parte posterior de la piedra de sustitución de la forma más ajustada posible. Y cuando digo más ajustada posible, estoy hablando de una junta de 1 centímetro, que luego será macizada mediante una inyección de mortero de cal líquido. Aquí vemos cómo esta pieza ya está colocada en su sitio, a la izquierda, y a la derecha vemos un aspecto general con la obra más bien terminada, porque se están desmontando los andamios, y vemos digamos que la solución en cuanto a reintegración es correcta, realizada con el mismo material, con las mismas técnicas de tallado. Es un elemento que garantizará la protección de la fachada en el futuro y que se integra de una forma bastante interesante. Abajo podemos ver también no solo como esas basas de las que hablaba, que son simplemente un forro anular a esa base deteriorada, que, bueno, pues también quedan bastante integradas. También se realizaron, y esto lo he añadido porque os interesaba el tema en particular, algunos injertos. Este aletón pues, recibió también el impacto de una bala de cañón, se ha practicado una caja, siento no tener una foto del estado inicial para poderla ofrecer. Se podía haber practicado una caja más profunda, pero ¿para qué dar más piedra original? Entonces se practicó una caja aplantillada, se labró un sólido capaz, una vez colocado se encoló en una zona difícilmente visible, se ancló mediante una varilla de acero y después, una vez realizado todo esto, se talló in situ la moldura que faltaba. Aquí tenemos un aspecto en la zona superior acabada, aquí vemos el injerto del que hablábamos hace un momento y ahora si queréis ver las dimensiones de esta voluta las vais a ver aquí. Esta es una foto del taller de los canteros, en su mayoría bastante jóvenes,
algunos con una cierta trayectoria ya profesional, pero sin consolidar, otros directamente salidos de la Escuela de Canteros de Pontevedra. Y con esto termino este análisis de la obra de cantería de esta restauración. Muchas gracias.